Hola, que Dios les bendiga. En esta mañana quiero saludar especialmente a todos los que componen la Universidad Wixo, doctor Grimi, doctor Trigo y cada uno de los doctores capellanes que participan de una y otra manera en la universidad. Le damos gracias al Señor en esta mañana porque creemos de que Dios es todo, que Dios es el que cambia, el que restaura, el que provee todas nuestras necesidades. Y hay una palabra del Señor que quiero compartir en esta mañana, que está en Apocalipsis capítulo 4, versículo 2. Hay una palabra aquí que dice, y al instante, y al instante. Esa es la palabra que a mí me suena mucho, en muchos versículos está expuesta, este adverbio, que quiere decir de inmediato, al punto, enseguida, al tiro. Y dice la Escritura, y al instante yo estaba en el Espíritu. He aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Así como le digo, es un adverbio que significa de inmediato, al punto. También significa tiempo de un segundo, tiempo muy breve, al instante, enseguida, sin demora. El Señor hace unos días me estuvo hablando sobre esto y me hacía recordar el manto del Señor, que dice la Escritura, al instante fue sanada. Yo creo que estamos viviendo un tiempo muy apresurado, un tiempo donde queremos todo rápido, los alimentos, las comidas, nuestro vivir es muy rápido y creo de que la palabra de Dios es Dios tan poderoso que puede hacer las cosas en un segundo, en menos de un segundo. La puede hacer sin demora, pero nosotros somos tan impacientes que a veces queremos las cosas inmediatamente, queremos las cosas que Dios se mueva al tiro a favor de nosotros. No queremos pasar algunos procesos, no queremos pasar algunas dificultades, algunas situaciones, algunas cosas que están dañando tal vez en cierta manera nuestra vida, nuestra familia, pero Dios es un Dios que puede hacer las cosas al instante, o sea, Dios puede sanar el cáncer al instante, puede sanar cualquier enfermedad al instante, Dios puede levantarte de los muertos al instante, Dios puede proveerte al instante, Dios puede mandar esas vasijas y llenarlas con aceite al instante. Y esta palabra es muy importante porque también Dios nos puede fortalecer al instante. En Daniel capítulo 10, versículo 17, dice la escritura y primeramente empieza con una pregunta. Dice, ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Así estamos viendo hoy en día tal vez que nos falta el aliento, nos faltan las fuerzas, nos falta la fe tal vez para poder proseguir y poder caminar en este camino que se está haciendo estrecho, difícil, no solamente en el ámbito natural, sino que también en el ámbito espiritual, también que cuesta mucho ahora. Hay muchos que se están quedando atrás, hay muchos que se están devolviendo a Egipto, que se están devolviendo al mundo, pero hay otros que están ahí fortalecidos, fuertes. Pero dice que al instante le faltó las fuerzas y no le quedó aliento. Dice que estuvo un espacio de 3 semanas Daniel afligido, no comió manjar, no comió carne, no comió vino, no tomó vino, ni se ungió con un ungüento. Cuando estaba en la orilla del río Iquedel, alzó los ojos y vio un varón vestido de lino. Solo Daniel vio esa visión y los otros le entró un temor y huyeron. Al ver esto, dice la escritura que quedó sin fuerza, no tenía vigor alguno. Dice que oyó un sonido de trompeta y cayó sobre su rostro en un profundo sueño. Que una mano le tocó, que es tremendo cuando una mano de Dios te toca, e hizo que se pusiese sobre mis rodillas, dice la escritura, y sobre la palma de mis manos, y ahí le entrego una palabra tan hermosa. Que hay momentos que estamos débiles, que estamos con flaqueza, que no tenemos fuerza, que no tenemos vigor, y en ese momento viene la mano de Dios, y te dice, varón muy amado, como le dijo a Daniel, está atento a las palabras que te hablaré, ponte en pie, porque a ti te he sido enviado ahora. Mientras hablaba, dice conmigo, me puse en pie temblando. Entonces, es tan impresionante cuando no tenemos fuerza, no tenemos vigor. Y ahí viene la presencia del Espíritu Santo, viene la presencia de Dios.
Y al instante nos da esa fuerza, nos da ese ánimo para poder seguir adelante. Adelante y seguir caminando, caminando. En Mateo, en el capítulo 4, en el versículo 20, aquí hay un llamado interesante, el llamado de Pedro, el llamado de estos pescadores, que estos hombres habían vivido toda la vida en ese ambiente, en ese tipo de trabajo. Entonces dice, entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. A veces a nosotros nos cuesta mucho. Dice que al instante dejaron las redes, ya no dijeron, no, nosotros no podemos, tenemos un trabajo, estamos trabajando con nuestro padre que es el dueño de los barcos, no podemos dejar este trabajo, tenemos familia, tenemos hijos, tenemos esto, tenemos este otro. Tal vez con muchas excusas que a veces usted y yo damos al Señor para no poder hacer ese llamado y seguir a Jesús. Jesús decía claramente, ven y sígueme. Esta palabra era muy conocida en esa época, en ese tiempo, la palabra ven y sígueme. Porque todos los que eran profetas, los que eran hombres ilustres, los hombres que tenían un conocimiento, enseñando algo, tenían que tener discípulos. Y una palabra que decía, ven y sígueme, era seguirlo en todo y seguir a ese maestro, estos discípulos. Entonces era una palabra, una connotación muy importante, una connotación que se daba en ese tiempo. No como hoy en día, por lo menos acá no se da eso. Pero en ese tiempo sí, la palabra ven y sígueme es una palabra muy fuerte, una palabra de dejarlo todo, una palabra de decir ya, y al instante, dice que, dice que dejaron las redes, al instante dejaron su trabajo, dejaron todo por el Señor. Ahora vemos que la red es un aparejo de hilos, cuerda, alambre entrelazados y forma de malla que se utiliza para tapar peces. Eso era el círculo de su vida, esto era atrapar peces. Pero Jesús le dijo, les doy un trabajo mejor que ese. También van a atrapar peces, pero van a atrapar peces humanos. Pero tenían que dejar todo lo que hacían claramente, porque, y no lo pensaron dos veces tampoco, nos dijeron, lo vamos a pensarlo, lo vamos a meditar, vamos a ver. Cuando Elías llama a Eliseo también, Eliseo dijo, pero déjame, yo voy, pero déjame ir a despedirme de mis padres y vengo, y me devuelvo a donde estás tú y te voy a seguir. Entonces, y al instante es una palabra tan tremenda que es algo que rápido, sin parpadear, sin mirar otras cosas. En Mateo 4:22 dice, y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Eso nos falta a nosotros también, esa palabra al instante, dejar las cosas, no pensar mucho, no meditar, que no entre la depresión, que no entre el dolor, que no entre la rabia, que no entre la falta de fe, que no entre la falta de optimismo, que podamos seguir adelante, seguir adelante, seguir adelante, y al instante cuando Dios nos llama a hacer caso, obedecer a la palabra del Señor, también vemos que la lepra se va. La lepra es símbolo de pecado, es símbolo de una enfermedad grave, que la enfermedad grave que tiene el ser humano no es el COVID-19, es la lepra, es el pecado que hay. En Marcos 1:42 dice, y así que él hubo hablado, y al instante dice, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Dios tiene el poder para tocarte en menos de un segundo estás sano. Nos falta fe, también a veces en la voluntad de Dios. No podemos irnos en contra de la voluntad de Dios porque Dios tiene una voluntad y esa voluntad se va a hacer sí o sí dentro de los parámetros que Dios quiere que nosotros tengamos. A veces nos quiere llevar de esta tierra y nos lleva nomás, pero al instante puede hacer las cosas. Esa lepra representa el pecado y eso puede venir de varias fuentes también, pero Dios lo que quiere primordialmente de todo esto, que no pequemos, que no vivamos en desobediencia, que podamos ser verdaderos, transparentes, que podamos ser hombres de Dios, que aunque no importando el cargo que tengamos, podemos tener un cargo tremendo, pero seguimos en desobediencia, seguimos apartados completamente de Dios. Él tocó su cuerpo y fue sanado. Él extendió la mano y lo tocó y le dijo, quiero ser limpio. Dice que al instante dice que fue sanado. Hay muchos otros textos también que hablan sobre este tema. Al instante, en Hechos capítulo 16, versículo 26,
aquellos que quieren que las puertas se abran. De repente estamos esperando algo, queremos algo. Hechos capítulo 16, versículo 26, dice la Escritura, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante, dice, y al instante, al tiro, enseguida, se abrieron todas las puertas. Y las cadenas, dice que todas se soltaron. Pablo y Silas estaban encarcelados. Primero lo habían azotado, después lo llevaron a los calabozos. Pero a la medianoche cantaban himnos, estaban adorando, alabando, no estaban quejando, diciendo, hoy, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué estoy preso? ¿Por qué me golpearon? ¿Por qué esto y este otro? Porque a veces nos comportamos así. Empezamos a alegar con Dios, empezamos a quejarnos de todo. Recuerden que el pueblo de Israel en el desierto murmuraba y se quejaban. ¿Por qué? Porque no había agua, porque no había alimento. Y se quejaban por todo. Y a veces hay gente así que se queja por todo. Pero ellos no se estaban quejando en el calabozo, habían sido azotados, golpeados. Pero dice que cuando llegó la medianoche, cuando estaban alabando a Dios, estaban alabando, estaban encadenados también. Dice que los cimientos se sacudieron de tal forma, dice, que al instante, repita conmigo esta palabra, querido consiervo, al instante, se abrió la puerta y después se cortaron las cadenas. Ellos cantaban himno, un cántico de los labios, un cántico espiritual, un cántico adorando a Dios. Qué tremendo. Yo les dejo esta palabra al instante, en esta mañana, queridos consiervos, queridos pastores, ministros, capellanes del Señor. Les dejo esta palabra para que podamos meditarla y saber que Dios puede hacer las cosas al instante. Que Dios les bendiga muchísimo. Un abrazo a todos y muchísimas, pero muchísimas bendiciones a cada uno de ustedes.